Hoy nos toca el capítulo número 10 del segundo libro de Samuel. El capítulo número 10 del segundo libro de Samuel. El capítulo tiene por título Derrotas de los amonitas y sirios. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice: después de esto, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en lugar suyo Hanún su hijo. Y dijo David: yo haré misericordia con Hanún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor: ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad, para destruirla? Entonces Hanún tomó los siervos de David, le rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó que le dijeran: quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba, y entonces volver. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los hijos de Bet-rehob y a los sirios de Soba, 20,000 hombres de a pie, del rey de Maca 1,000 hombres, y de Isbot 12,000 hombres. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Y saliendo los hijos de Amón, se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta. Pero los sirios de Soba, de Rehob, de Istot y de Maca estaban aparte en el campo. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en manos de Abisaú, su hermano, y lo alineó para encontrar a los amonitas. Y dijo: si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás, y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te ayudaré, yo te daré ayuda. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. Pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir. Y envió a Hadad-ezer e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales vinieron a Elán, llevando por jefe a Sobat,
general del ejército de Hadaser. Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel y pasando el Jordán vino a Elán, y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Mas los sirios huyeron delante de Israel, y David mató de los sirios a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de a caballo. 40,000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobac, general del ejército, quien murió allí. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadad-ezer cómo habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron. Y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Gloria a Dios, bendita la palabra del Señor. Aquí vemos el título como dice, derrotas de los amonitas y los sirios. Derrota de los amonitas y los sirios. Recordemos quiénes fueron o quiénes eran los amonitas. Los amonitas eran descendientes de Benjamín, el hijo menor de Lot y su hija menor, que tuvo lugar después de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Recuerden cuando Dios destruyó esas ciudades, pues Dios permitió, por la intercesión, por el ruego de Abraham, salvó a Lot, que era su sobrino, vamos a decir su familia, solo que la esposa de Lot miró atrás y se convirtió en sal. Pero ellos se salvaron, lo que es el esposo y las hijas. Las hijas, al ver la destrucción de las ciudades, pensaron que ya no se iban a casar, que no iban a encontrar al marido, y pues se les ocurrió la maravillosa idea, digo maravillosa, pero en un sentido, pues el tener intimidad con su padre, que eso fue terrible. Eso fue terrible. Y vemos que la mayor primero estuvo con el papá y después estuvo la menor. Entonces la hija menor dio a luz a Benjamín. Entonces los amonitas eran descendientes de Benjamín, del hijo menor de Lot. También allí habla de los sirios. Recuerden que los sirios, ellos provienen del patriarca Aramé, quien era descendiente de Sem, hijo de Noé. Ellos se establecieron en la región antigua de Harán, que es la zona que ahora conocemos como Siria. El pueblo sirio es también conocido como arameos. Sigamos entonces. Entonces vemos que después de esto, dice la palabra del Señor, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en su lugar Anún, su hijo. Él fue pues el que pusieron allí, subió al trono. Entonces David allí le está comentando y le dice que le iba a mostrar, vamos a decir como lealtad, misericordia, con Anún, hijo de Naz, como su padre la hizo conmigo. Fíjense la intención. ¿Cuál era la intención que había David en su corazón? David de verdad tenía un corazón sincero, un corazón, vamos a decir, puro. Él como rey pudo haber hecho muchas cosas, pero miren la intención de su corazón. El rey murió y dijo que bueno, yo quiero hacer misericordia con Anún, el hijo, el que había subido al trono, hijo de Naz, el que había muerto, el rey, como su padre la hizo conmigo. Fíjense, él quiso, vamos a decir, que pagar esa misericordia que tuvo su padre con él. Él quería hacerle bien, su intención era hacerle bien. Y envió David su siervo para consolarlo
por su padre. Entonces miren lo que es, miren, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, todo hijo o hija de Dios tiene que tener cuidado de las amistades que uno tiene. Pueden ser amistades hasta hermanos en Cristo, hermanas de Cristo, pero no todo el mundo tiene sabiduría para dar el consejo. No todo el mundo es guiado por el Espíritu Santo de Dios. No todo el mundo, lamentablemente. Y aquí vemos que David, queriendo hacer misericordia con el hijo de Naz, así como dice aquí que su padre quiso hacer misericordia, como su padre hizo misericordia con su siervo David, envió para consolarlo, envió siervos para consolarlo. Más, dice aquí, llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron: Hanún, su señor, ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Fíjense las cizañas que estaban metiendo. Fíjense la intención, los que le estaban diciendo aquí, los jefes, los líderes de esa ciudad, de los amonitas, los líderes. Estaba diciendo al que subió, que era el hijo del rey, pero luego subió al trono. Fíjense. Entonces vemos que él se dejó llevar por los líderes, se dejó llevar por ese mal consejo, se dejó llevar por ese mal comentario, porque no cualquiera puede dar un buen consejo. No cualquiera tiene esa sabiduría, ese entendimiento, y nosotros como hijos de Dios tenemos que tener cuidado cuando nosotros damos un consejo, pero también cuando nosotros lo recibimos. Recuerden que nosotros como hijos o hijas de Dios, nuestros consejos tienen que estar alineados a la palabra. Alineados a la palabra. Porque cualquiera puede dar un consejo, cualquiera puede dar una orientación, pero no todo el mundo da un consejo que le agrade a Dios, un consejo que esté acorde a la palabra del Señor. Recuerden que Dios nos dejó la Biblia, que es nuestro manual de vida. Y todo lo que nosotros vayamos a hacer, cada acción, nuestra conducta, nuestro caminar, nuestro andar, debe estar alineado a la palabra. Alineado a la palabra. Vamos a poner un ejemplo para entender un poco más a profundidad esto. Está una pareja de matrimonio cristiano, tienen problemas, simplemente problemas de falta de comunicación, problemas de que, o sea, los detalles del problema es porque cada uno no está ejerciendo su rol como debe dentro del matrimonio. Hay personas que vienen con un consejo. ¿Y cuál es el consejo? No, mi hermana, deje ese hombre. Que ese hombre no sirve para nada. Deje ese hombre, que este hombre es esto y aquello. Si la hermana no conoce la otra hermana, la que tiene el problema, no conoce la palabra, viene y le hace caso a ese consejo. Si no conoce la palabra del Señor. Porque ¿qué nos dice la Biblia? Nosotros no, los hijos de Dios, la palabra de Dios establece, ¿verdad?, que la única manera de que haya un divorcio en un matrimonio es por causa de adulterio. Por causa de adulterio. Pero por una situación que pase negativa, que no sea eso, uno no se va, la pareja no se va a divorciar o no se va a dejar. Entonces esa no es la solución. Pero si la persona no está firme en la palabra, no conoce la palabra, puede tomar decisiones que ofenden a Dios, que le abren más puertas al enemigo, porque están haciendo las cosas de una mal manera. Recuerden que todo lo que nosotros hacemos tiene que estar alineado a la palabra. Alineado a la palabra.
Ahora no es el caso, un matrimonio, que de repente el hombre golpea a la mujer, la golpea y todas esas cosas, ya eso es diferente. La persona se puede, claro que se puede separar allí. Cuando hablo de separación física. Aún todavía no se puede divorciar, no se puede. Porque eso no es un motivo para divorcio. Sí se puede separarse físicamente, establece la palabra, claro que sí. Se separa, en paz nos ha llamado Dios, cada quien separado, porque ya tiene que esperar el proceso de parte del Señor. Porque no sabemos si el Señor hace el milagro y restaura al hombre. Y el hombre se arrepiente y se convierte. Entonces tiene que esperar el proceso de parte del Señor. Ahora, si el hombre ya cometió adulterio y toda esa cosa, bueno, ya ahí es diferente. Entonces, más o menos un ejemplo de lo que quise dar con eso. Entonces tenemos que tener cuidado con los consejos que nosotros recibimos de las personas. Hay muchas veces que alguien quiere dar consejos y de repente la persona ni es cristiana. Está teniendo una situación negativa, una aflicción, algo está pasando, un hijo, una hija de Dios, y le viene a dar consejos personas que ni siquiera conocen de la palabra. Entonces tenemos que tener cuidado porque ¿qué tipo de consejo le va a dar? ¿Qué tipo de consejo? Consejos que van en contra de las Escrituras. ¿Por qué? Porque la persona que está dando consejos no es cristiana, no conoce la palabra. Entonces esos consejos que le van a dar consejos como todo el mundo lo da. Consejos así como tipo del mundo. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Vemos que el que subió ahora al nuevo al trono, Anún, que era el hijo del rey, vemos que él se llevó de los consejos de los líderes. Se dejó llevar. Vemos que David tenía muy buenas intenciones porque quería hacer misericordia con el nuevo rey, con el hijo del rey que había muerto. Pero por dejarse llevar de los consejos de los líderes, fíjense todo lo que ocurrió. Entonces, ¿qué hizo Anún? Dice, entonces Anún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Saben que estas cosas que ellos hicieron eran un acto vergonzoso. Esto significaba humillación, vergüenza. Ellos la barba no se la podían cortar. Y le quitaron la mitad de la barba, era para avergonzarlo, para humillarlo, por parte de su cultura. La cultura de ellos tenían que tener barba. No se les permitía cortar la barba. Y les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas, fíjense. Que ellos difícilmente, mostrar parte de su desnudez es muy difícil, porque eso era algo sumamente vergonzoso. Recuerden que en los tiempos bíblicos ellos usaban túnicas. Entonces eso era algo vergonzoso. Y eso fue lo que hicieron ellos, humillarlos, dejarlos en vergüenza. Que al menos gracias a Dios no los mataron, pero los dejaron pero en vergüenza muy grande. Entonces les cortaron sus vestiduras por la mitad hasta las nalgas, o sea, para que se les viera toda la espalda y las nalgas. Y los despidió. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles porque ellos estaban en extremo avergonzados, fíjense. Y el rey mandó que les dijeran, quedaos en Jericó hasta que os vuelvan a hacer la barba y entonces volver. Fíjense, si eso no era algo vergonzoso. No querían presentarse así, que le faltara la mitad de la barba, no. Entonces ellos iban a esperar que les creciera otra vez la barba para poder salir allá otra vez a su ciudad, a volver a su casa. Tremendo esto. Entonces el rey David dice, quédense allá en Jericó hasta que les salga otra vez la barba. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los hijos de Beteot. Entonces vemos
Ahí están diciendo que los amonitas contrataron. Ahí dice que cuando el pueblo de Amón se dio cuenta de que, o sea, habían provocado o habían enojado al rey David, porque hicieron una cosa grave, muy grave. Entonces los amonitas contrataron a 20,000 soldados arameos de las tierras de Bereot y Soba, y 1,000 de los reyes de Maca, y 12,000 de la tierra de Tob. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Y saliendo los hijos de Amón, se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta, pero los sirios de Soba, de Reot, de Istot y de Maca estaban aparte en el campo. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se le puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en mano de Abisai su hermano y lo alineó para encontrar a los amonitas. Y dijo: si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás, y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te daré ayuda. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. Fíjense que, bueno, aquí hay un punto que siempre lo hemos hablado y aquí quiero volver a recalcarlo. La importancia de tener el respaldo de Dios, la importancia de tener la ayuda, el respaldo de Dios. Pero vamos a meditar, ¿a quién Dios respalda? ¿A quién Dios le extiende su mano? ¿A quién Dios le extiende su ayuda? Porque hay promesas en la Biblia, hay promesas en su palabra que dice que Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, que Él es nuestro pronto acción en las tribulaciones, Él es nuestro refugio, Él es nuestro escudo, nuestra fortaleza. Tenemos mucha promesa en la Biblia para la iglesia de Cristo, para los hijos de Dios. Pero hemos estado leyendo y leyendo y leyendo y meditando que esas promesas se cumplen. ¿Para qué personas? ¿Para qué hijo o hija de Dios? No basta solamente con ser un hijo o una hija de Dios. Bueno, yo recibí al Señor en mi corazón, yo soy hija, ya yo no soy criatura, yo soy una hija. Y la Biblia dice que todas esas bendiciones me siguen. Todas esas bendiciones están sobre mí. Es cierto, eso dice la Biblia. Pero están sobre todos aquellos que aman a Dios de verdad. Dice la palabra del Señor que quien ama a Dios guarda su palabra, sus mandamientos. El que ama a Dios de verdad vive la palabra, obedece la palabra. Entonces vemos que cuando las personas de verdad son cristianos de verdad, de verdadero, no de boca. No, yo soy cristiana, yo voy a la iglesia los 7 días a la semana. Pero cuando uno los ve en sus casas, todavía les salen malas palabras, se las pasan puro peleando, insultando a los hijos, salen a la calle y hasta vestidas de una manera indecorosa. Y todavía si quieren, dicen que son hijos o hijas de Dios, y todavía si quieren que todas las bendiciones del Señor se derramen.
Entonces hemos estado viendo de que Dios no es así, Dios no trabaja así. Dice la Biblia que la obediencia trae bendición. Entonces cuando nosotros queremos las bendiciones de Dios, nosotros tenemos que estar alineados a la palabra. Nosotros tenemos que ser obedientes al Señor. Cuando nosotros somos obedientes al Señor, es que nosotros estamos viviendo. Ese hijo o hija de Dios está viviendo la palabra. La Biblia, lo que allí está escrito. Los mandamientos, los estatutos. Todo lo que Dios está hablando, todo lo que Dios habla de que uno haga, la hija de Dios lo obedece, lo hace por amor. Entonces cuando la persona es obediente, es fiel, de verdad ama al Señor, porque cumple su palabra, vive su palabra, ahí se cumple. Las bendiciones le siguen. El Señor allí lo respalda. Y eso es lo que hemos estado viendo aquí en la historia del rey David. Fíjense lo terrible que le hicieron, él queriendo hacer un bien al nuevo rey. Me envió unos líderes y lo que fue que humillaron a esos líderes, los avergonzaron, le hicieron mal. Y conociendo a David, él no se iba a quedar con esa, jamás. Jamás. Porque eso fue una humillación total. Una humillación total. Entonces aquí vemos el respaldo de Dios con el rey David, el respaldo de Dios con su pueblo. Fíjense, se fueron a la guerra. Y esa gente salió, ¿qué? Huyendo. ¿Quién hace eso? El Señor. Por eso que cuando nosotros estamos en obediencia, estamos haciendo el trabajo que Dios nos mandó a hacer, andando en integridad, en rectitud, miren, Dios pelea por nosotros. Dios nos da la victoria. Dios pone delante de nosotros, abre puertas delante de nosotros, que nadie puede cerrar, dice su palabra. A los enemigos los hace estar en paz con nosotros. Cuando nosotros estamos haciendo lo que Dios le agrada. Y si en algún momento ese hijo o hija de Dios está en integridad, está en santidad, está en rectitud, en obediencia, pero está viviendo tribulación, recuerden que puede ser también que está viviendo tiempos de prueba. Cuando la persona está viviendo tiempos de pruebas, claro que le van a pasar cosas negativas, pero es porque es parte del proceso, parte de la prueba que Dios está permitiendo. Recuerden lo que pasó con Job. Job no estaba mal, Job era un hombre íntegro. Pero miren todo lo que le pasó. Quedó en la ruina, la muerte de sus hijos, la mujer no lo apoyó, se enfermó, una enfermedad física de la piel. Pero Dios estaba allí con él. Dios permitió todo eso porque él estaba en prueba. Dios se estaba probando. Entonces puede ser que una persona esté pasando por tribulaciones, por desierto, porque todos nosotros tenemos que pasar por desierto en X momento. Pero no por eso es porque la persona esté mal. No porque la persona esté mal. Entonces vemos aquí el respaldo de Dios a su pueblo. El respaldo de Dios al rey David, a todo el pueblo de Israel. Dice, pero los sirios viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir. Y envió a Hadad-Ezer e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado de Éufrates, los cuales vinieron a Helén, llevando por jefe a Sobac, general del ejército de Hadad-Ezer. Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel y pasando el Jordán, vino a Elán. Y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Mas los sirios huyeron delante de Israel. Y David mató de los sirios, wow, tremendo la cantidad. Y David mató de los sirios a la gente de 700 carros. De 700 carros, mató a la gente de 700 carros. Y 40,000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobac, general del ejército, quien murió allí. Wow, tremendo. ¿Quién hace todas estas cosas? El Señor. El Señor.
No importa si ese era un ejército grande, un ejército pequeño, un ejército fuerte, no importa. Pero cuando Dios está allí, uno tiene respaldo, la persona tiene respaldo de Dios. Ese hijo o hija de Dios tiene respaldo de Dios. El Señor lo va a defender, el Señor va a pelear por él y le va a dar la victoria. Por eso que nosotros no debemos de tener miedo. Por eso que nosotros debemos ser hombres y mujeres valientes, aguerridos, aguerridas. Y no debemos de tener de temor a nada. Porque el Padre, el Dios Todopoderoso, está con nosotros. Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadadezer, como habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron. Y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Fíjense, agarraron temor. Pero ¿quién es el que pone ese temor en sus corazones? El Todopoderoso Jehová de los ejércitos. No que le agarraron a temor a David, eso lo pone el Señor. Pone temor, terror, el Señor pone eso en los corazones, porque es Dios quien hace todas las cosas. Recuerden que la Biblia dice que Dios hace hasta nuestros enemigos estar en paz con nosotros. Entonces ahí vemos la bendición de cuando uno tiene respaldo del Señor, de cuando ese hijo o hija de Dios tiene respaldo del Padre, del Dios Todopoderoso. Entonces es hermoso estar bajo la cobertura del Señor. Es hermoso estar bajo la cobertura del Padre. Es hermoso serle fiel a Dios, es hermoso obedecerle. Es hermoso vivir una vida en santidad, integridad, en pureza. Es hermoso. De verdad ser cristiano de verdad. Y no tener una doble vida. O querer aparentar ser cristiano. Entonces usted quiere tener el respaldo de Dios, usted quiere que Dios se glorifique en su vida, que Dios abra puertas delante de usted, que esas bendiciones se derramen día a día sobre su vida. Entonces se le debe amar a Dios de verdad. Y el que ama a Dios de verdad, guarda su palabra, cumple la palabra, vive la Biblia, se alinea en todas las cosas conforme a la palabra del Señor. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque tú tienes bajo control todas las cosas, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos que esta tu palabra produzca fruto en nosotros a 100%, mi Dios. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre, también sellamos tu palabra con tu preciosa sangre y con el Espíritu Santo de Dios en cada uno de nuestros corazones, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.